Listo, buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Habíamos visto lo que es la valoración de la coordinación, ¿no? Dentro de lo que es la valoración de la coordinación, vamos a tener también una cápita importante que se va a ligar a esta exploración, ¿no? Que va a ser la exploración del lenguaje, ¿ya? Tenemos algo de tareita que vamos a irlo viendo al final, ¿ya? Vamos a iniciar con lo que es el tema y al final vamos a ir presentando lo que es nuestros trabajos, ¿ya? Dentro de lo que es la exploración del lenguaje, para nosotros es importante el poder determinar cómo está el lenguaje de nuestro paciente, ¿no? Si ese lenguaje es fluido, si es un lenguaje titubeante, si es un lenguaje que se ve interrumpido debido a una lesión. En este caso, la lesión obviamente va a ser neurológica. Entonces, para nosotros es importante el saber valorar lo que es el lenguaje. Pero, acá vamos a tener un pero, no es algo específicamente de nuestra área, ¿no? Si bien en el área de fisioterapia tenemos que tener el conocimiento, eso no quiere decir que seamos profesionales que dominen todo lo que son las patologías del lenguaje, las terapias para mejorar el lenguaje y demás, ¿no? Debemos conocer la exploración, pero no somos especialistas ni expertos, ¿no? Eso es algo que tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque el área que se va a encargar de lo que es el lenguaje va a ser la fonoaudiología, ¿no? Entonces, vamos a trabajar dentro de lo que es un equipo multidisciplinario y dentro de este equipo multidisciplinario pues estará la fonoaudiología, ¿no? O el profesional fonoaudiólogo, quien se va a encargar de la valoración del lenguaje de nuestro paciente, además de realizar las terapias específicas establecidas, ¿no? Entonces, si bien conocemos la evaluación del lenguaje, nosotros no haremos algo muy especializado o muy específico, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? La evaluación del lenguaje no es una exploración específica de fisioterapia, ¿no? Sino del área de logopedia y de fonoaudiología, ¿no? A pesar de ello, el fisioterapeuta, ojo, debe conocer la tipología básica de lo que son las alteraciones del lenguaje, ¿no? Entonces, acá ingresa esta parte muy importante, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que conocer las alteraciones más sobresalientes en lo que es el lenguaje y los tipos de alteraciones, ¿no? ¿Esto para qué? Para poder clasificar a nuestro paciente y dentro de ya nuestra clasificación, nuestra evaluación, pues ya a nuestro paciente ayudarle a que pueda recibir un tratamiento específico, ¿no? Esto ya por los especialistas requeridos, ¿no? Vamos a tener déficits de lenguaje a nivel externo, ¿no? Lo que vamos a conocer como disartria y anartria, ¿no? Esto se va a producir a consecuencia de la debilidad, ¿no? La parálisis o la incoordinación de los músculos, ¿no? De la articulación de las palabras, ¿no? Debidas a una lesión motora central o periférica, que va a ocasionar dificultades en la pronunciación de las palabras, ¿no? Entonces, si hablamos de lo que es una disartria, diremos que es aquella incapacidad, ¿no? De poder articular palabras, ¿no? Incapacidad, ¿no? O dificultad, ¿no? A diferencia de lo que es la anartria, ¿no? Es que el paciente no puede, no realiza, ¿ya? Esto sí tenemos que tener en cuenta los prefijos siempre, ¿no? Cuando decimos dis, ¿no? Es la dificultad, ¿no? El prefijo a siempre va a ser la ausencia, ¿no? Entonces, si hablo de disartria, será la dificultad para lograr o para realizar la articulación de palabras, mientras que la anartria será la ausencia, ¿no? Es decir, que no va a lograr realizar la articulación de palabras, ¿no?
Eh, ¿Por qué se va a producir un déficit del lenguaje? ¿No? Eso nos dice, ¿no? ¿Por qué se producirá y por qué este tema va a ir ligado a lo que es la coordinación? Cuando tenemos un paciente con alteración de lo que es la coordinación, se va a ver afectado también lo que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque no se va a tener o el paciente no va a tener lo que es la coordinación de los músculos, ¿no? En este caso, no va a tener esa coordinación de estos músculos para poder articular las palabras, ¿no? Entonces estarán ligados, los déficits de lenguaje estarán ligados a la incoordinación de la musculatura comprometida, ¿no? En este caso, músculos que van a ayudar en lo que es la articulación del lenguaje, ¿no? O articulación de las palabras, ¿no? Y esto puede deberse a qué, nos dice, ¿no? Puede deberse a una lesión tanto motora a nivel central, es decir, en vías superiores, vamos a decir a nivel de lo que es el encéfalo, ¿no? El encéfalo que va a estar constituido por las áreas cerebrales, que va a estar constituido por todo lo que son áreas específicas del lenguaje, ¿verdad? Como el área de Wernicke, ¿no? Entonces, eso a nivel central y a nivel periférico estaremos hablando de los pares craneales, estaremos hablando de los músculos, de los nervios, en este caso, que van a ir a inervar los músculos, ¿verdad? Los músculos que están comprometidos en la articulación de lo que son las palabras, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, la producción del lenguaje va a tener también mucho que ver con lo que es la coordinación, ¿no? Muchas veces no hacemos esa relación, de pronto decimos nos llegan niños al área de fisioterapia y directamente los enviamos al área de fonoaudiología porque no está articulando bien las palabras, no puede hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Y decimos necesita fonoaudiología, pero ¿de qué forma podríamos ayudar a ese niño con la fisioterapia? Mejorando, incrementando, trabajando la coordinación. Por ende, en fonoaudiología va a tener los resultados esperados, ¿no? Eso es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, todo va a ir en un engrama, ¿no? Los engramas de los cuales les hablaba, ¿no? Eh, la palabra es cándida, ¿no? Las palabras se pronuncian de forma lenta y silabeante, ¿no? Esta alteración se observa en algunos pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Si hablamos de los déficits del lenguaje externo, vamos a tener disartria y anartria, ¿no? Esto va a ser por una incoordinación de los músculos, habíamos dicho. Pero también vamos a tener lo que es una alteración que conocemos como palabra escándida, ¿no? Donde, me escuchan, ¿verdad? Ya. Ya. Vamos a tener la palabra escándida, donde las palabras se van a pronunciar de forma lenta y silabeante, ¿no? Es decir, que cuando el paciente presenta una palabra escándida, pues sus palabras serán lentas, ¿no? Algo así, ¿no? Y este tipo de alteración en el lenguaje puedes observarlo o puedes tenerla en los pacientes que presenten una esclerosis múltiple, ¿no? También vamos a tener lo que es la bradilalia, ¿no? O la palabra lenta, ¿no? Que esta la vamos a conocer como una lentificación de la fluencia verbal sin silabeo, ¿no? Y esta va a ser, esta bradilalia va a ser característica en pacientes con hipotiroidismo o los pacientes con Parkinson, ¿ya? Entonces, la bradilalia es una palabra lenta, ¿no? Entonces, ¿cómo será, no? Pacientes con Parkinson, ¿no? O hipotiroidismo, ¿no?
Entonces, si se dan de cuenta, es una lentificación de la fluencia de lo que es lo verbal, ¿no? Es decir, que la bradilalia va a ser la lentificación de lo que es la comunicación o el lenguaje del paciente. El paciente va a hablar lento, despacio, ¿no? Todo lo que significa bradi o va a estar como prefijo de bradi va a ser una disminución, una lentificación. Ojo, esto más que todo les doy un tip para el manejo de lo que es la terminología, ¿no? Brady es lento, ¿no? Lento, despacio, ¿no? Bajo, ¿no? Luego vamos a tener también lo que es una disfonía o una afonía, ¿no? Que estas van a ser debidas a alteraciones laringeas, ¿no? Muchas veces los pacientes van a presentar lo que es una disfonía o una afonía. Tal es el caso de aquellos pacientes que son extubados, ¿no? Generalmente presentan una disfonía porque han sufrido una alteración en la laringe. ¿Ya? ¿Y qué pacientes son extubados o van a presentar un tubo de traqueostomía o un tubo de laringoscopía, ¿no? ¿Qué pacientes van a presentar esto? Los pacientes de lesión medular, los pacientes que hayan sufrido un ABC, ya sea isquémico o hemorrágico, pero que se haya tornado grave, ¿no? En un grado grave o crónico, estos pacientes van a presentar o van a ser sometidos a lo que es una intubación y una traqueostomía, ¿no? Pacientes los cuales van a ser extubados o destetados, así lo llamamos, una vez que se realiza estos procedimientos de extubación o destete, entonces es cuando los pacientes pueden presentar una disfonía o una afonía, esto debido a una alteración en la laringe. ¿Por qué? Porque el tubo, ya sea el tubo del laringoscopio, ya sea la traqueostomía, ha lastimado lo que es la laringe, ¿no? Entonces, por eso estos pacientes pueden presentar este tipo de alteración, ¿no? La disfonía o la afonía. La disfonía, ¿no? La dificultad para producir sonido y la afonía, la ausencia de lo que es el lenguaje o emitir un sonido, ¿verdad? Eh, ya. Luego vamos a tener, bueno, todo lo que habíamos visto, lo que les expliqué, son déficits de lenguaje externo, ¿no? Lo que tú puedes escuchar, ¿no? Lo que el paciente va a presentar, ¿no? Déficits de lenguaje externo. Si te pregunto en el examen, ¿cuáles son los déficits de lenguaje externo? Disartria, anartria, palabra escándida, bradilalia, disfonía o afonía, ¿no? Ahora vamos a ver los déficits del lenguaje interno, ¿no? Entonces, algo que tienes que saber clasificar al momento de valorar al paciente había sido los déficits del lenguaje, tanto externo como los déficits del lenguaje interno, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los déficits del lenguaje interno, ¿no? Las afasias, ¿no? En este caso vamos a tener una clasificación de las afasias o podemos decir que las afasias están dentro de lo que son los déficits del lenguaje interno, ¿no? Estas van a ser las afasias, ¿no? Y se van a producir por lesiones en el hemisferio cerebral dominante, ¿no? Entonces, las afasias se van a producir por lesiones en el hemisferio cerebral dominante. En este caso, ¿cuál o qué lesión va a ser aquella que se va a sufrir en un hemisferio? ¿Quién me dice por un puntito? Una lesión de un hemisferio. ¿O en qué lesión, en qué patología se ve lesionado un hemisferio?
En la hemiplegia, doctora. En la hemiplegia será Sí. una consecuencia de una patología o será la patología como Puede tal, ser hemiplegia. Hola, doc. sí, Hola, doc. te escucho, Ictus. te escucho. Puede ser ictus. Ictus, doc. Ah, un ictus, muy bien, Luis Chura. Ya, algo que tenemos que nosotros, muy bien, ya está tu puntito, Luis. Un ictus o un ABC, ¿no? Lo que nosotros hemos conocido así. Algo que nosotros tenemos que saber diferenciar, queridos amigos míos, es que la hemiplegia, que es lo que nosotros tratamos, es una consecuencia de un ictus o de un ABC, ya sea isquémico o hemorrágico, ¿no? La hemiplegia, ¿qué es? La parálisis de un hemicuerpo contralateral a la región donde se ha dado, ¿qué? Donde se ha dado el ABC, ¿no? Entonces, el ictus es la consecuencia, ¿no? La parálisis de un hemicuerpo. Eso es para nosotros. ¿Y qué es lo que tratamos? La consecuencia, que es la hemiplegia, pero la patología como tal es el ictus o el ABC, lo que nosotros hemos conocido en neurología, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Los déficits internos de lo que es el lenguaje se van a producir en el hemisferio cerebral dominante, ¿no? Y generalmente en todas las personas, el hemisferio cerebral dominante va a ser el hemisferio derecho, ¿ya? Entonces, si se da una afasia, por teoría, ¿no? Teoría, ojo, les hablo de teoría, se puede dar una afasia en el hemisferio cerebral dominante. Como les digo, la teoría nos dice que el dominante generalmente es el derecho. Entonces, el derecho puede sufrir, ¿no? Alguna lesión y puede presentarse una afasia, ¿no? En algunos casos suponen la reducción de lo que es la fluencia verbal, aunque la comprensión esté conservada, ¿no? Y a esto vamos a denominar afasia de Broca, mientras que en otras ocasiones están afectados la comprensión y la expresión verbal. Y a esto vamos a denominar afasia de Wernicke, ¿no? Entonces, los déficits internos de lo que es el lenguaje van a tener que ver mucho con el área de la lesión. Si la lesión se va a dar a nivel de lo que es el área de Broca, que tiene parte, ¿no? De sus funciones, o sus funciones tienen que ver con parte de lo que es el lenguaje, ¿qué va a pasar con el paciente si éste presenta lo que es una afasia de Broca? Puede tener, ¿no? Una dificultad para comunicarse, ¿no? Puede presentar dificultad para comunicarse o para hablar más claro, ¿no? Pero su comprensión va a estar conservada, es decir, lo que tú le digas al paciente lo va a entender, pero le va a ser difícil explicarlo, hablarlo. Eso es la afasia de Broca. A diferencia de lo que es la afasia de Wernicke, ¿no? Que es otra área a nivel cerebral que se va a encargar generalmente, y podríamos decirlo netamente, del lenguaje, ¿no? Si se ve lesionada lo que es el área de Wernicke, ¿no? Acá la diferencia en esta afasia es que el paciente no logra comprender y no logra expresar. Es decir, probablemente va a poder comprender un poco, entender lo que está pasando, lo que le estás diciendo en un nivel mínimo, pero le va a ser muy difícil expresar, ¿no? Tal es el caso de aquellos pacientes, y si tú ya estás haciendo tus prácticas o ya has visto, ¿qué es lo que pasa con el paciente? De pronto solo, ¿no? O de pronto no va a hablar, o va de,
va a ser simples gemidos, ¿no? Y tú le vas a dar una directriz, levante la mano, levante el pie, y no te va a entender, ¿no? Probablemente si trabajas tipo terapia del espejo y lo hagas frente, o realices la actividad frente al paciente, probablemente ahí sí logres algún tipo de resultado, ¿no? Pero una de las afasias más graves o más incapacitantes para el paciente es la afasia de Wernicke, ¿no? Porque en la afasia de Broca, por lo menos el paciente comprende y de forma mínima y en algunos casos moderada, ¿no? El paciente puede expresar lo que está comprendiendo, a diferencia de la de Wernicke, que se ve afectado tanto lo que es la comprensión como la expresión verbal, ¿no? Entonces, tú tienes que saber discernir esto cuando estemos ya evaluando, ¿no? O estés evaluando a tu paciente, ¿no? Si has detectado un déficit del lenguaje externo y este es una bradilalia, ¿no? Estaremos hablando de la lentificación del lenguaje verbal, ¿no? Entonces, si también notas que tu paciente probablemente no entiende o no comprende lo que le estás diciendo y menos puede expresarse, estarás frente a una afasia de Wernicke. Lo que vas a reportar en tu historia neuroquinésica, ojo, en tu historia pondrás, ¿no? Paciente con afasia de Wernicke, evaluación del lenguaje, ¿no? De lenguaje interno. Entonces ahí pondrás paciente que presenta o paciente que a la evaluación presenta afasia de Wernicke, ¿no? Lo cual tú ya sabes que es una ausencia o alteración o afectación de la comprensión y la expresión verbal, ¿no? Ojo, que si redundo tanto en esto es porque son situaciones importantes, ¿ya? Esto para cuando ustedes traten a pacientes o cuando hagan sus casos clínicos. La exploración cognitiva. El formulario más difundido para la exploración cognitiva es el mini examen cognoscitivo, ¿no? Si se dan de cuenta, el lenguaje, si nosotros valoramos, no es tan difícil, ¿no? Habíamos visto alteraciones o déficits en el lenguaje externo y déficits en el lenguaje interno, ¿ya? Un pequeño resumen, lenguaje externo, todo lo que podemos o tendríamos que escuchar del paciente, ¿no? Tal es el caso de la disartria, la anartria, la disfagia, ¿no? La disfonía, la afonía, la bradilalia y la palabra escándida, ¿no? Lenguaje externo. Y el lenguaje interno o déficits del lenguaje interno, acá vamos a hablar de lo que es o lo que son las famosas afasias. En este caso hablaremos de la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, ¿no? Eso en relación al lenguaje. Si tenemos algo a más profundidad, algo que evaluar a mayor profundidad, pues entonces remitiremos a nuestro paciente al área de fonoaudiología, a una valoración con el área de fonoaudiología. Y fonoaudiología probablemente haga un examen de potenciales evocados, una audiometría, ya fonoaudiología verá, ¿no? Y obviamente nosotros, si hacemos un trabajo transdisciplinario, obviamente iremos trabajando todo lo que es en relación a movimiento que ayude a la coordinación de esos músculos que ayudan en lo que es el habla, ¿no? No solamente vamos a ir a trabajar los músculos que ayudan en la producción del habla o la articulación de lo que es las palabras, sino también trabajaremos a un nivel general, es decir, trabajaremos de forma integral con todos los músculos de nuestro pacientito, ayudando a que estos puedan tener un grado de coordinación normal, ¿no? Entonces nuestras terapias van a ser integrales, ¿no? Y es así que al valorar lo que es el lenguaje también haremos una valoración cognitiva, ¿no? La valoración cognitiva ya nos va a ayudar
a poder determinar cómo está el conocimiento de ese paciente, ¿no? Cómo está nuestro paciente a nivel de lo que es sus áreas cerebrales más superiores, ¿no? O lo que es lo mental, lo que tiene que ver con la mente, con lo que es la psique también, ¿no? Es decir, la parte psicológica, la parte mental, la parte del conocimiento y la inteligencia, ¿no? La exploración cognitiva va a enmarcar todas estas áreas, ¿no? Y para valorar lo que es la exploración cognitiva, nosotros vamos a tener un examen, ¿no? Como dice, ¿no? Un formulario muy difundido, que todos lo manejan, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ¿no? Los rehabilitadores también manejan este formulario o este mini examen, ¿no? Que es el más conocido como el mini mental, ¿ya? Esto para valorar lo que es la exploración cognitiva de nuestro paciente, ¿no? Para valorar todo lo cognitivo, ¿no? Eh, Tiene la restricción de ser una prueba pensada para personas con un buen nivel de instrucción. Es decir, que este mini mental no ha sido creado o no ha sido propuesto para pacientes que tengan una patología neurológica como tal, sino ha sido difundido, creado para lo que es todas las personas, entre comillas, normales, como tú, como yo, ¿no? Para valorar el área cognitiva, ¿no? Nuestras áreas cognitivas, a ver cómo estamos a nivel de conocimiento, pensamiento, etcétera, ¿no? Pero se ha visto, ¿no? La necesidad de poder valorar, ¿no? De poder valorar de alguna forma el estado cognitivo del paciente. Y un instrumento o un formulario, como le llama la teoría, de los más acordes ha sido el mini mental. Es por eso que se utiliza en la valoración de diferentes tipos de pacientes, ¿no? Obviamente que en un paciente con una discapacidad intelectual grave, ¿no? No lo vamos a utilizar, ¿no? Pero sí en aquellos pacientes que tengan algún tipo de patología que esté hasta en un nivel moderado, ¿no? Este es el famoso mini mental, ¿no? Que va a tener sus áreas, ¿no? Va a tener áreas donde vamos a tener un área de orientación, un área donde vas a registrar, ¿no? Registrar todo lo que estás detectando en el paciente, además de sus propios datos, ¿no? Vamos a tener lo que es un área de lo que es el lenguaje, un área de lo que es el cálculo, es decir, que vamos a tener pruebas leves en relación a lo que tiene que ver con lo que es la matemática, ¿no? Y también vamos a tener un área donde vamos a hacer que el paciente pueda realizar operaciones o reconocimiento de diversas figuras, ¿no? Entonces, el mini mental es un test que va a depender de ti si lo vas a utilizar en tu paciente, ¿no? Me escuchan, ¿verdad? Ya. Entonces, el mini mental va a ser un test que va a depender de ti si tú decides utilizarlo, ¿no? Para valorar a tu paciente. Esto muchas veces ya para un examen exhaustivo en el área neurológica, ¿no? Muchos fisioterapeutas no lo hacen, ¿no? Pero si es necesario, podemos hacerlo, ¿no? No está de más que nos demos un tiempito para valorar las áreas más específicas en nuestro paciente, ¿no? Como te digo, obviamente en aquellos que sabes que están graves, que no van a responder a las actividades que presenta el mini mental, no lo vas a hacer, pero si tienes pacientes que sí van a responder, entonces hazlo porque esto te va a ayudar, no solo a ti como profesional, y en relación a lo que quieras trabajar o estimular, sino también le va a servir a los demás profesionales con los cuales tú estás trabajando de forma transdisciplinaria, ¿no? Y acá viene ya su tarea para la siguiente semana, que es realizar el mini mental, ¿no? Vamos a
buscar el test mini mental. Hay en español, ojo, traducido al español, al castellano. Entonces vamos a copiar el test mini mental, ¿ya? Esto para valorar el área cognitiva en nuestros pacientes, ¿no? Para el fisioterapeuta presenta el interés de que permite detectar problemas cognitivos que debe tratar el neuropsicólogo, ¿no? Es decir, que nosotros utilizamos el mini mental ¿para qué? ¿No? Para poder detectar un problema cognitivo en relación al conocimiento, cuánto de retraso tendrá ese paciente en relación a su edad, ¿no? Pero, ¿quién va a tratar más que todo este tipo de alteraciones que podamos encontrar en el mini mental? El neuropsicólogo, ¿no? Entonces, como les digo, no es un área que nos competa tanto a nosotros, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo o tú no puedas trabajar o evaluar con el mini mental, ¿no? Las alteraciones cognitivas que pueden presentar los pacientes neurológicos representan una dificultad añadida en el proceso de evaluación y tratamiento de la fisioterapia, ¿no? Entonces, si el paciente presenta una alteración cognitiva, obviamente vamos a tener una dificultad añadida, ¿no? Algo que se va a añadir dentro de lo que es el proceso, ¿no? De nuestro paciente, no solo en la evaluación, sino también en el tratamiento. Si hablamos de la evaluación, probablemente hayan muchas pruebas o muchas situaciones en las que el paciente no pueda colaborarnos, ¿no? Entonces, para nosotros por eso es importante hacer el mini mental, ¿no? Además de dentro de lo que es ya el tratamiento, el abordaje que vamos a hacer en el paciente, probablemente tampoco podamos lograr el objetivo final que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, muchas veces también si algo no resulta en nuestro tratamiento es porque quizá no hemos evaluado de forma general, de forma exhaustiva, ¿no? No hemos ido viendo punto por punto y nos hemos ido directo a la lesión, ¿no? Entonces, por eso también es importante el valorar la parte cognitiva, ¿no? Por todo esto, el fisioterapeuta siempre debe tener presente que trata a personas. Ojo, esto es algo que siempre les voy diciendo, ¿no? Nosotros no trabajamos con sillas, no trabajamos con mesas, ¿no? Nosotros trabajamos con gente, niños, adultos, ¿no? Ancianos, adolescentes. Tú trabajas con personas. Por ende, tienes que ir trabajando con criterio, ¿no? Criterio. ¿Para qué estás utilizando determinado instrumento? ¿Por qué estás realizando esta prueba? ¿Por qué estás realizando esta técnica? ¿No? Entonces, tienes que trabajar con criterio clínico, ¿no? Siempre a la teoría que tú ya tienes en la cabeza, aplicar lo que es la práctica, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si tú no te haces a la idea de que trabajas con gente, de que trabajas de forma exhaustiva con seres humanos, probablemente la parte legal te caiga, ¿no? Es decir, si a ti no te interesa el que trabajas con personas, vas a hacer cualquier cosa, no vas a realizar tus evaluaciones o las vas a realizar cuando te las pidan, cuando las necesites. Entonces, en algún momento y por un mal azar o una mala jugada de la vida, puedes tener un paciente que quiere entrar por vías legales, ¿no?